En estos días, como siempre, estoy leyendo toda la Biblia. Leyendo toda la Biblia. Cada año voy a leer toda la Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia. Y ahora yo leí la palabra de Dios, toda la Biblia, yo creo más de 50 veces. Pero en estos días, ayer y hoy, en mi tiempo con el Señor, estoy leyendo un libro. Toda la palabra de Dios es profética, siempre. Pero hay partes que están más proféticos de otras partes. Y si tú conoces bien la palabra, el libro de Daniel es un libro muy profético, hablando de los últimos tiempos. Pero también hay cosas en este libro que llaman mi atención en estos 2 días sobre la persona de Daniel. Este fue un hombre de Dios, no solamente porque él fue profeta, pero la manera como él está viviendo su vida es un ejemplo para nosotros hoy. Aló. Yo quiero compartir con ustedes varios versículos, pero comenzamos con la última. Mire conmigo en Daniel 11, versículo 32. Vamos a comenzar con este versículo y vamos a terminar con este versículo. Pero vamos a mirar varios pasajes del libro de Daniel. Daniel es después de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel. A mí me gusta el libro de Ezequiel también. Ese es un libro muy profético también. Profético. Todos tienen Daniel 11. ¿Tienes? Daniel 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero esa es la parte que yo quiero notar. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aló. Dios está levantando una generación diferente. Discúlpame, pero escucha. Dios está levantando una generación muy poderosa. Muy poderosa. Una generación llena del poder de Dios. Y no solamente para ser, hoy soy cristiano. No. Es para actuar en el poder de Dios. Aló. Voy a hablar con estos muchachos. Para actuar en el poder de Dios. Discúlpame, pero Tunja necesita ver la gloria de Dios a través de su pueblo. Miramos la vida de Daniel. ¿Cuántos de ustedes están pasando tiempos, algunas veces tiempos duros? Aló. El resto son mentirosos. Todos van a pasar. Está bien. Ellos ya. Pero cuando estoy leyendo la historia de estos capítulos de este libro de Daniel, hay varias cosas que llaman mi atención. Y eso es algo fresco de Dios para mí. Eso no fue un mensaje de algunos años atrás. Esto fue esta mañana. En la presencia de Dios, Él está mostrándome algunas cositas para compartir con ustedes. Mire conmigo en Daniel capítulo 6.
Daniel, un profeta de Dios, como siempre los hombres, mujeres de Dios van a luchar con cosas. Esta es parte de la vida. Pero mira en versículo 4. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero mira esta. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Aló. Él era fiel y ninguna vicio ni falta fue hallado en él. Uy, no. Mira este hombre. Los gobernadores están atacándolo, buscando por algo en él que ellos pueden hacer cosas malas con él. Pero ¿qué la palabra dice de él? Él era, fiel. Fiel con su Dios. Fiel con su Padre Celestial. Mira, en esta generación, nuestra generación, necesitamos, escúchame bien, hombres, mujeres fieles con su Dios. Ay, gracias, hermana. Fieles con su Dios. No cuando estamos cómodos, pero cuando estamos pasando tiempos duros, difíciles, necesitamos ser fieles. Porque cuando vamos a leer estos, él está pasando un tiempo cuando los gobernadores pusieron él en un foso de leones. Aló. Hay momentos cuando nosotros pasamos tiempos difíciles, pero no como así. Aló. ¿Tú estabas en un foso de leones? Algunas veces pensamos cosas como así, pero la verdad no. En el medio de esta, Daniel fue fiel. Fiel. No importa que ellos van a decirme, no importa qué va a pasar con mi vida, si Dios está conmigo, Él va a cuidarme. Aló. Wow. Estoy mirando esta historia porque muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, es como, está chévere. Pero no entendemos bien, si tú estás en el foso de leones, tú vas a entender mejor. Yo no quiero. Yo no sé si, pero yo no quiero pasar como así. Pero mira el ejemplo de Daniel. Mira. Hay cosas que van a pasar en nuestras vidas. Hay luchas. Hay dificultades que van a pasar. Pero nunca como así. Nunca como así. Y Él nos mostró para ser fiel. Siempre fiel. No importa qué va a pasar en mi vida. Estoy fiel con mi Señor. Siempre fiel. Es fácil para ser fiel cuando todo está bien. Aló. Hay dinero en el banco. Y hay comida en la casa. Hay buen trabajo. Pero cuando no tenemos trabajo, ojalá somos fieles. La verdad, necesitamos mostrar nuestro mundo. Necesitamos ser un ejemplo para la ciudad de Tunja. Porque la gente está mirándonos. Y nosotros decimos, sí, soy cristiano. Pero cuando nosotros tenemos nuestras luchas, es otra cosa. Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no.
Daniel, en el medio de leones, él pasó y durmió. ¿Por qué? ¿Por qué? Él era fiel y él conoce su Dios. En el medio de dificultades, ¿conocimos Dios? Mira, hay otra cosita acá. Daniel fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. Este fue el problema. Porque los gobernadores le dijeron, no, tú no puedes orar, tú no puedes clamar a Dios, nadie puede. ¿Y qué pasó? Él hizo, no me importa que el gobernador va a decirme, mi fidelidad es con mi Señor primeramente. Y con esta voy a clamar a mi Dios. Pero mira sus oraciones. También me habló. Mira en capítulo 9. Mira sus oraciones. Versículo 3 y adelante. Y volví mi rostro a Dios al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guarden tus mandamientos. Mira estos próximos versículos. Hemos pecado. Aló. Él está hablando, él está orando para la misericordia de Dios, no solamente para él, pero para su pueblo, su gente alrededor de él. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y no hemos obedecido a tus siervos los profetas que tu nombre hablaron, nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que le rebelaron contra ti. Y versículo 10, y no obedecemos la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y este continúa, casi todo este capítulo fue una oración de él. Él está clamando al Señor para perdonar no solamente él, pero su gente también. Aló. La verdad es, si vamos a experimentar un movimiento de Dios en Tunja, la iglesia necesita clamar al Señor para perdonarnos. Pero no solamente nosotros, pero para toda nuestra ciudad. Ustedes conocen más de yo la historia de esta ciudad. Y necesitamos entender bien. Si nosotros no pedimos al Señor para perdonarnos, nosotros no vamos a experimentar
todo que Dios tiene para nuestra ciudad. El concierto de Marcos Swift fue viernes en la noche. Y yo no estuve, pero mi hermana Patricia me compartió cosas que pasó en este concierto. Que el gobernador estaba y dijo, él es cristiano, ¿verdad? Más o menos. Ojalá más de menos. Pero yo creo que yo estoy escuchando de este evento. Hay cosas que pasaron en este evento, fue profética. Es el tiempo de Dios para la iglesia. Hay una cosita más yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Porque en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 32, hay una palabra, solo una palabra que me llama mi atención. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La palabra para mí que llama mi atención es la palabra conoce. Conoce. Yo no soy experto de español. Ustedes me conocen. Estoy luchando con este idioma todavía. Pero hay cosas en español son más bonitas de inglés. Señor, sánalo. Perdónalo. No, es la verdad. Permite para explicar. Porque en español tenemos dos palabras para conocer y saber. ¿Sí o no? ¿Ok? En inglés, solamente una. To know, y ya. Pero, en español, si tú sabes algo, es que tú conoces algo intelectualmente. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Pero para conocer, es para conocer algo de experiencia. De experiencia. ¿Me entienden esto? ¿Ok? En inglés nosotros no tenemos diferencia. To know es to know. Y ya. Yo conozco un libro. Yo sabe un libro. Y ya. Pero en español hay una diferencia muy importante para entender. Cuando tú estás leyendo la palabra, mira este versículo bien. Para conocer a Dios es muy diferente para saber Dios. Si tú sabes las cosas de Dios, está bien. Pero cuando tú conoces a Dios, es algo muy diferente. ¿Aló? Yo no quiero saber cosas de Dios. Yo quiero conocerlo a través de experiencias íntimas con Él. Hay mucha gente en la iglesia hoy saben cosas de Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, esto puede revolucionar su vida. Y no dice, mira este versículo bien. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice la gente que saben su Dios. No dice, por eso Él está, si tú quieres actuar, si tú quieres participar en el poder de Dios, tú necesitas
conocerlo bien íntima. Gracias por los dos. Mi pregunta para ti hoy es esta. ¿Tú conoces Dios? ¿Tú conoces Dios? ¿Tú tienes una buena intimidad con Él? Porque las personas que tienen esta intimidad van a experimentar el poder de Dios en su vida. Y un versículo me gusta en Romanos, siempre compartiendo mucho de esto, en Romanos 8. Mire conmigo en Romanos 8. Porque Dios me dijo, ahora es el tiempo para la iglesia. Romanos, capítulo 8. Versículo 19 y adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La palabra para mí, necesitamos entender bien, Dios está levantando su iglesia para hacer cosas grandes con Él. Ya. No solamente por los pastores, no solamente por los profetas, es para toda la iglesia. El mundo, Tunja, está esperando por la revelación de ustedes, hijos, hijas de Dios. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Yo quiero compartir algo que pasó conmigo hace 2-3 años atrás. Como muchos de la iglesia me conocen, siempre estoy conectando con el Señor. Siempre quiero más de Él. Y a través de mi intimidad, el ministerio que Dios está llamándome está fluyendo a través de mi intimidad con Él. No es por mis habilidades, mis talentos, no. Mis conocimientos, no. Es por Dios está fluyendo en mi vida. Y en los 80s, yo era pastor de los jóvenes en Millersville, en la iglesia de su abuelo. Y yo recuerdo un día, yo estuve en mi tiempo con mi Señor privado, y Dios me dijo, hijo, voy a usarte en el avivamiento final. Chévere, me gusta. Úsame como tú quieres, Señor. Pero la frase para mí fue muy importante. En el avivamiento final. Final. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Porque yo creo cuando nosotros leímos toda la palabra de Dios, entendemos bien, vamos a experimentar un avivamiento sobrenatural que va a cubrir todo el mundo. En ese momento, cuando está pasando, el Señor va a volver.
Él no está volviendo para una iglesia que está luchando. Oh, no, no, pobrecito, no, 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 no. Él va a venir para una iglesia que está fluyendo en la victoria de Dios. Dice la palabra. Y yo pensaba, esto fue los 80s. Y yo tengo libros en mi casa donde yo escribí palabras de Dios para mi vida. Y yo guardé esta palabra. En el 13 de abril, 1996, Dios dame otra palabra. Y Él me dijo, estoy levantándote, hijo, para ser una profeta a las naciones. Wow. Cuando Él me dijo esto, yo pensaba, ¿yo? Jack Simon. Tú estás llamando a Jack Simon para ser una profeta a las... Yo no creo. Y la verdad, yo no creía. Yo no compartía nada con nadie, excepto mi esposita Dolores. Y no más. No más. En el año, hace 3 años atrás, sí, yo estuve en los Estados Unidos por nuestro año. Una mañana, en nuestro apartamento, yo levanté a las 4 como siempre. En la presencia de Dios, 4 hasta 8 de la mañana. Solo yo y la presencia de Dios. Uy, no. Un tiempo hermoso. ¿Y qué pasó? Yo tenía una experiencia sobrenatural. Cuando yo terminé mi tiempo a las 8, porque yo tenía mucho viento. No importa. ¿Qué pasó? Yo estuve en la presencia de Dios. Yo salí de mi casa porque yo tenía una cita a las 9:30. Y yo entré en mi carro. Y la presencia de Dios está en mi carro. No, estoy manejando mi carro llorando por la presencia. Y yo escuché una voz audible. Y dice, ahora. Yo dije al Señor, yo sé, eres tú, Señor, porque yo conozco mi Señor. Pero porque yo soy un hombre muy sencillo, yo pregunté al Señor, ¿ahora qué? Entiendo ahora, pero ¿ahora qué? Y Él me recordó de las palabras que Él me dio. La palabra del avivamiento final. Voy a ser en el medio de esto. Y también Él me dijo esto. Ahora comienza el avivamiento final. Ya comienza el avivamiento final. Yo dije, ok, Señor, vamos. Pero también me dijo, recuerda la otra palabra. Tú vas a profetizar este avivamiento. Tú vas a profetizarlo. Y yo estoy pensando, Señor, pero esto es, ¿cómo hacerlo? Y Él me mostró en Ezequiel 47, muchos de ellos, que casi todos conocen esta historia, de la valle de huesos.
Tú puedes imaginar Ezequiel mirando en la valle. Y dice, hay un valle llena de huesos. Y dice la palabra, huesos bien secos. Y el Espíritu de Dios le dijo, profetizar sobre ellos. No, yo no puedo imaginar. Ustedes no son un valle de huesos secos. ¿Aló? Ojalá no. Pero él le dijo, el Espíritu de Dios le dijo a Ezequiel, profetizar sobre los huesos. Yo soy un hombre muy sencillo. ¡Qué locura! Yo no puedo imaginarme mirando en el valle de un valle lleno de huesos. Y yo voy a profetizar. Pero el hombre de Dios, porque él conoce, sí Señor, profetizó. ¿Y qué pasó? Wow. Hueso conectando a hueso. Uy, yo puedo. ¿Qué? Y todos, ¿cómo se dice? Skeletons. ¿Cómo? ¿Esqueletos? Ok, Señor. Y él profetizó otra vez para poner piel. Pero todavía no está bien. Porque hay cuerpos sin vida. Aló. El Señor le dijo, el Espíritu de Dios le dijo, profetizar los vientos para entrar en las vidas de ellos. Uf. ¿Y qué pasó? Levantó un ejército por la gloria del Señor. Que Dios está diciéndome profetizar sobre mi iglesia. Este es el tiempo de Dios. Ahora es el tiempo de Dios. Dios quiere usar ustedes. No solamente los pastores, no solamente los profetas, no solamente los evangelistas. Dios quiere usar su iglesia llena de Él. Gente que conocen su Señor, que van a fluir en el poder y la unción de Dios. Van a experimentar algo sobrenatural por Dios. Ahora, siempre estamos hablando de un movimiento de Dios en el futuro, que Dios me habló, no más. Ahora es mi tiempo. Ahora, este momento es mi tiempo. Yo no sé ustedes, pero estoy listo. ¿Dónde yo voy? ¿Dónde yo voy? Yo voy con la unción de Dios. En cualquier lugar donde no importa si está tan oscuro. Cuando yo voy a entrar, porque la luz de Dios está sobre mí. Yo no sé ustedes. Pero la luz de Dios está sobre mí. Cuando yo voy a entrar en la oscuridad, ¿qué va a pasar con la oscuridad? Se va. Porque la luz de Dios está sobre su iglesia. Un versículo más y voy a terminar. Isaías 60. Isaías 60.
Señor, háblanos. Versículo 1 y adelante. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aló. Y porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero escucha esta, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti vista su gloria. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás y maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Iglesia, levántate. 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 La luz, la gloria de Dios está sobre ti. Sobre ti. Pero eso es por gente que conocen su Dios. Y van a esforzará. ¿Y qué? ¿Y qué? Actuará. Hermanos, discúlpame. Yo sé hay necesidades. Pero nosotros estamos enfocando más en nuestras necesidades de Dios, que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando tú estás bien íntima con Dios, tú no estás preocupado de cualquier cosa que va a pasar. Si hay un foso de leones, no estamos bien. Esta fue la razón. Daniel fue muy bien. Él conoce su Dios. Y cuando tú conoces su Dios, nada es imposible. Absolutamente nada es imposible. El problema es, no conocimos bien Dios. Y Daniel, en el medio de sus dificultades, clamó al Señor. Señor, perdóname. ¿Qué le dijo? Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestras iniquidades. Perdónanos. Él tiene confianza en su Dios. Por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos.